Finalmente, nada más quiero contestar una de sus preguntas, ¿cómo se hacen las vacunas? Si me pasan la última transparencia, afortunadamente la vacuna contra el virus de influenza ya existe, ya se desarrolló el método de hacer vacunas contra influenza y de hecho, como ustedes saben, hay una epidemia estacional todos los años y hay vacuna contra esa epidemia estacional. La manera de hacer la vacuna ya se conoce. No existe vacuna contra este nuevo virus que se tiene que desarrollar. Déjenme contarles cómo se hace la vacuna normalmente. Se selecciona el subtipo de virus infectante. En este caso, la OMS está seleccionando cuál va a ser el tipo de virus, este nuevo H1N1 2009, para hacer la vacuna. Este virus se inyecta en huevos, en embriones de huevo, que es donde crece muy bien el virus. Y posteriormente, ya que crece el virus en el huevo, se purifica el virus para quitar la mayor parte de las proteínas del embrión de pollo, se inactiva el virus, porque la vacuna consiste de virus inactivado a través de tratamientos químicos y finalmente cada lote que se produce pasa por controles de calidad que evalúan la potencia de la vacuna y la inocuidad, que no haga daño. Entonces, ya sabemos el método de hacerlo, pero esto tiene un tiempo, un plazo temporal, que son de 6 a 8 meses que no se puede cambiar. Y esto es todo lo que les quería hablar del virus. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Susana López Charretón. Y le voy a pedir ahora al doctor Malaquías López Cervantes que nos complemente esta presentación sobre asuntos básicos de virología con la parte más epidemiológica. Por favor. Muchísimas gracias, señor rector. Agradezco cumplidamente de nuevo la invitación para estar esta mañana con ustedes, a todos ustedes por tomarse la molestia de estar aquí para escuchar lo que tenemos para compartir con ustedes y a toda la gente que nos está viendo dentro de la universidad y fuera de la universidad. Bueno, vamos a hablar esta mañana de la influenza H1N1 en México. Tomando en cuenta las respuestas que se recibieron, que tuvimos la ocasión de ver la semana pasada, me gustaría cubrir aspectos relacionados con los mitos, las realidades, las lecciones que hemos aprendido y terminar hablando un poco acerca de la nueva normalidad a la que tendremos que llegar después de esta epidemia. La que sigue, por favor. Primero, un recordatorio, aunque ya la doctora lo ha abordado, el asunto del nombre. Todos sabemos que se empezó a llamar la influenza porcina y por una serie de razones que incluyen algunos actos extremos como el sacrificio de los cerdos en Egipto, se decidió cambiarle de nombre y nos quedamos al final con este nombre de influenza humana H1N1, que ahora le ponemos el guión de 2009, como lo hizo la doctora López, para distinguirlo de otros H1N1 que están circulando. La que sigue, por favor. Este virus, se ha mencionado, es un virus que puede mantenerse viable en el ambiente y que puede llegar a diversas personas por sus características de tamaño y de poder mantenerse suspendido en aerosoles, que cuando estornudamos o cuando de alguna forma estamos hablando, estamos emitiendo saliva hacia el ambiente y puede llegar así a otras personas. Es importante tener presente el asunto de que la infección se recibe por vías aéreas, que es aguda, que es muy severa, que mientras más tarde se busque el apoyo médico, peor es el pronóstico de las personas, que cuando se presentan formas graves de la enfermedad se llega a esta presentación de la neumonía típica y que existe la posibilidad de un tratamiento efectivo. La que sigue, por favor. ¿Cómo se da el ataque del virus? Bueno, pues no voy a redundar en lo que ya se ha mencionado, nada más que se puede ver allí cómo las partículas virales llegan a la superficie de la célula, se adhieren a ellas, se meten y después, una vez que han invadido las células del epitelio respiratorio, empiezan a regresar al replicarse a las secreciones y precisamente al salir de nuestro árbol respiratorio estas secreciones es que nos volvemos contagiosos durante la fase de catarro y en la que está circulando el virus por el organismo. La que sigue, por favor. La clasificación de las etapas de la pandemia son muy bien conocidas ya por la mayoría de la población. Quisiera yo mencionar enseguida algunos de los criterios que las definen. Estamos a punto de llegar a la fase final a nivel mundial
que nos habla de que ya existe una pandemia. La que sigue, por favor. ¿Qué quiere decir esto asunto de pandemia? Bueno, miren, estas fases en síntesis van desde cuando no hay entre los animales un virus circulante que ponga en ningún peligro, hasta los momentos en que aparece, empieza a circular en los animales domésticos, después empieza a causar casos en humanos, pero no se transmiten de un humano al otro. La que sigue, por favor. Hasta que llegamos a la fase 4, cuando ya se puede transmitir de persona a persona y entonces se establece la capacidad viral para poder producir brotes, y finalmente la fase 5, que es la que está viviendo el mundo, cuando se establecen las cadenas de transmisión en más países de un continente y en otros continentes. De hecho, de acuerdo a estos criterios, ven ustedes que el mundo está en la fase 6 ya. La epidemia se ha diseminado de manera tal que ya solamente quedará pendiente la declaración oficial para reconocer cuáles son los niveles de circulación. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la situación de México? Bueno, estos son los datos del 22 de mayo, donde se reportan 4,174 casos confirmados, 80 muertes. Las muertes han tenido una predominancia entre las mujeres, entre los grupos de edad que van de los 20 a los 54 años de edad, y es importante enfatizar que la última muerte conocida ocurrió el 18 de mayo. Y solamente 8 de los casos presentaron síntomas después del 23 de abril. La que sigue, por favor. Esta es la curva. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien este tipo de gráficas, pero lo que importa es ilustrar cómo ocurrió el incremento de casos en abril y el principio de mayo se inició la caída, y que en las fechas recientes ya no hemos tenido casos a nivel nacional. Desde luego a nivel del Distrito Federal no ha ocurrido ningún caso recientemente. La que sigue, por favor. ¿Cuáles han sido las características de los individuos? Bueno, es importante que vean ustedes que todos los grupos de edad han sido afectados. De hecho, hay más casos entre los menores de 10 años de edad, pero como ven ustedes aquí, las muertes tienden a afectar los grupos de edad intermedia. Esto es algo que todavía no podemos explicar con mucha claridad, es solamente una observación. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué las mujeres? La que sigue, por favor. Los cuadros clínicos de las personas que han enfermado predominan el ataque al estado general, la presencia de expectoración, la dificultad respiratoria, la fiebre y la tos. Entonces es muy claro que estos son los principales signos y síntomas de la enfermedad, aunque pueden ocurrir muchos más. La que sigue, por favor. ¿Por qué más muertes en México? Bueno, una interpretación a este fenómeno es que al principio no sabíamos con qué estábamos contendiendo, ni siquiera sabíamos que se trataba de un nuevo virus. Entonces la gente empieza a tener cuadros de la enfermedad y sigue una serie de patrones de búsqueda de atención que pueden ser muy graves. Primero, pues la automedicación. Segundo, esto de acudir simplemente a la farmacia y pedir que les den un sintomático, o el retardo en la búsqueda de acceso al médico o al hospital, y el sistema pone una buena parte de los problemas que terminan por dificultar las posibilidades de tratamiento. Había fallas de acceso a los antivirales, y aunque se utilizaran los antivirales habituales al inicio de la epidemia, no iban a servir. Después aprendimos que este virus era resistente a lo que normalmente eran los medicamentos de primera elección. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el manejo entonces? Bueno, en términos preventivos, pues el distanciamiento social, ¿no? Hay que mantener lejos y aislados a los que están enfermos, a los que pueden contagiar a otras personas. Hay que reconocer los casos moderados y severos, pero existen una serie de posibilidades eficaces para el manejo de los pacientes. Quiero insistir nada más en que cuando hay fiebre, cuando hay calentura, el medicamento de elección es el acetaminofén. Por ningún motivo se debe de utilizar aspirina. Existe un problema adicional de salud que se llama síndrome de Rey o síndrome de Reye, que puede relacionarse con el consumo de la aspirina, y esto es importante evitarlo cuando se trata de infecciones virales de este tipo. La que sigue, por favor. Los medicamentos antivirales, les decía, son eficaces. Realmente tienen impacto sobre la evolución de la enfermedad.
pero no deben ser utilizados de una manera indiscriminada. Estos medicamentos tienen que reservarse para el manejo de las personas que tienen las formas más severas de la enfermedad o quienes han estado realmente expuestos al virus y están en peligro de desarrollarla. ¿Por qué? Porque el virus puede desarrollar resistencia a estos medicamentos. Y si nos quedamos sin este recurso, no tenemos otro recurso por el momento para dar tratamiento a los pacientes. Entonces, esto es algo que no se debe de manejar de una manera indiscriminada.